Gloria a Dios. El tema de esta tarde le he titulado así: ¿ha tenido ya un encuentro con Dios? Lo tenemos en el libro de Hechos 26, versículo 9. Vamos a ver solamente ese versículo, de ahí continuamos a los otros versículos. ¿Lo tenemos todos? La palabra de Dios, vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar, hermanos. Padre, tuya es la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Solo tú, Altísimo, merece alabado y glorificado. Rogamos misericordia siempre en nuestra vida, Dios, porque aún no sabemos nada todavía, pero creemos que a través de tu Santo Espíritu, Dios, nos va a dar sabiduría, entendimiento de tu palabra, y podamos discernirla, Dios, y ponerla por obra. En el nombre de Jesús ruego, Padre, a través de tu Santo Espíritu, Dios, toque cada corazón y sé tu palabra produciendo, Señor, una inquietud en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Alguna vez usted creía en Dios? Y como todo mundo cree en Dios. Antes que viniéramos al camino de Dios, nosotros creíamos en Dios. Muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos enseñaban que había un Dios. ¿Y era malo? No, no era malo. Porque ciertamente había un Dios. Hay un Dios. Pero ahora el punto es, ¿realmente he conocido a ese Dios? Muchas personas lo usan o usan una figura para creer a un Dios. Pero ese Dios, cual nos han enseñado nuestros padres, abuelos, o que aunque hayamos crecido nosotros, nos haya tenido cuidado como el crecimiento nuestro, realmente ese Dios, la cual a través de la palabra nos enseña. Todos nosotros y todo el ser humano cree en un Dios, malo o bueno, correcto o incorrecto. Pero ahora el punto es, ¿ha tenido ya un encuentro con Dios? ¿Cuántas veces nosotros íbamos a diferentes iglesias, pero seguía siendo la misma persona en nuestra vida? Yo, en mi caso mío, referente a mí, iba yo los domingos, querer hacer la voluntad de Dios, querer, entre comillas, agradarle a Dios, aún sin hacer la voluntad de Dios. En mi pensamiento, ahora como adulto, creía que lo correcto, como lo estaba haciendo. Pero, ¿por qué no había una transformación en mi vida? Vamos a ver 4 puntos tan importantes. Pero antes de llegar a esos puntos, queremos nosotros meditar, reflexionar realmente si tenemos ya un encuentro con Dios o todavía no. Estoy recalcando cómo nosotros
o estoy haciendo un resumen de cómo nosotros venimos creciendo con un entendimiento que es Dios. Yo me preguntaba, decía yo, pero si voy cada 8 días los domingos a la iglesia, ¿por qué sigo siendo la misma persona? ¿Por qué sigo siendo la misma persona? Como todo ser humano, hace cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? A mí, no sé si usted, en mi caso mío, pasé viviendo 30 y tantos años en la religión y nunca pude tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sería esa manera? ¿Por qué no había si estamos buscando a un Dios? Porque no era ese camino, ni la voluntad, ni la verdad de Dios. Tenía mi propio concepto, conocimiento de que esa manera era lo correcto. Aquí como ejemplo, con esta persona, Pablo, tenía ese concepto, dice él, si yo ciertamente había creído mi deber, así como nosotros. Habíamos creído que esa manera era la correcta en buscar a Dios. Y dice, y hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hacíamos nosotros en el nombre de un Dios, pero no era un Dios la cual habla la Biblia. Era un Dios que el hombre había inventado. Dice en el 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando hacíamos esas cosas, creíamos que era correcto. Ahora que me acuerdo, cuando fui esta vez a México, mis hermanas que aún no tienen un encuentro con Cristo, ellos daban 10, o mejor dicho, limosnas, para el propósito que iba a ser la celebración de aquel lugar que se celebraba. Y entonces creían o creen ellos que era eso correcto, o esa es la relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros hizo tantas cosas de esa manera? Como Pablo creía que esa manera, al matar a los cristianos, era lo correcto y era tener un encuentro. Pero vamos a ver el verdadero encuentro al cual habla la Biblia. Cómo Dios viene a darnos a conocer 4 puntos tan importantes. Dice la palabra, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Yo antes de conocer a Cristo tenía todo ese concepto como Pablo. Tal vez usted no perseguía a la gente cristiana o que le hablaban de Dios, pero nunca pudo tener un encuentro con Dios, ¿o sí? Estoy yendo atrás. Cómo nuestra vida, al no conocer a Cristo, creíamos que teníamos un encuentro con Dios, pero no es así. Ahora como cristiano, vamos a ver si ya tuvo ese encuentro con Dios. ¿Sabe cómo vamos a poder distinguir las 4 razones las cuales nosotros podemos distinguir si he tenido un encuentro ya con Dios?
Aquí no está contando los tiempos en el año y cuánto lleva usted. No. Conozco hermanos que llevan años y aún no han tenido un encuentro con Dios. Les contaba el otro día, Dios me reveló una vez que una hembrita pasaba, todas las veces que pasaba a testificar, siempre se vanagloriaba a los años. Pero la hembrita seguía siendo la misma hembrita de que cuando lo conocí. Con su vida desordenada, con su manera de vivir, no tenía los frutos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver un ejemplo tan claro, tan perfecta que Dios permitió con este varón Pablo. Y vamos a sacar la conclusión y al final usted analiza si ya ha tenido un encuentro con Dios. ¿Qué sucedió con este varón? En su pensamiento creía estar correcto, pero la realidad no estaba en lo correcto. Dice el 12, así hasta el 18: ocupado iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, conoces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquello que me aparece a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envió, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero ¿qué sucede eso cuando él se encuentra con Dios? Vamos a ver ahora el libro de Hechos, pero en el libro de Hechos 9:1. ¿De qué nos quiere hablar Dios de esa manera? ¿Por qué Jesús se le aparece en ese caminar rumbo a Damasco? Vamos, al invito a que vayamos a Hechos, ahí mismo. Nada más regrésese al capítulo 9, versículo 1. Gloria sea nuestro Dios. Alabemos a Cristo, hermanos. Mientras busca su versículo, alabe a Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. ¿Lo tenemos todos? Dice así: Saulo,
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si se hallase alguno, hombre o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y a los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos, no veían a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. No comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobra la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pues entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días por los discípulos que estaban en Damasco. Amén, gloria a Dios. Este ejemplo nos pone Dios a nosotros. ¿Qué sucede cuando hay un encuentro con Dios? Suceden 4 cosas. Empieza a reconocer uno que Él es el Altísimo. Primer punto. Como Pablo dice: Señor, Señor, ¿quién eres? Y ese es el punto. Cuando una persona empieza a tener ese encuentro con Dios, empieza a reconocer que Dios es el Altísimo, que Dios es el Dios Todopoderoso, que Dios es el único. Cuando tiene encuentro con Dios, primer punto. El segundo punto dice: reconoce su poder. El tercer punto: mira la gloria de Dios. El tercer punto: viene una transformación en la vida de aquella persona que tiene un encuentro con Dios. Lo leímos, ¿verdad? Pudimos entender
que reconoció luego al Altísimo, porque tuvo un encuentro con Él. ¿Y qué pasa? Cuando mira eso, reconoce que Él es el Altísimo y después mira que Él tiene poder, porque dice quedó ciego, se quedó ciego en un instante. ¿Qué pasa? Después mira la gloria de Dios, porque dice, Dios envía a alguien, a Ananías, para que ese varón, dice que impusiera sus manos y fueron recobradas sus vistas. Mira la gloria de Dios. Y después viene una transformación en la vida de ese varón, porque la palabra dice, habiendo alimentado, recobró fuerza y estuvo solo algunos días con los discípulos. Empieza ya a transformar su ser, porque Dios ya estaba teniendo un encuentro con él, ya había encuentro con Dios. ¿Cómo viene a suceder ese encuentro tan maravilloso de Dios? Yo no sé si te haya tenido un encuentro con usted con Dios. El primer encuentro que yo tuve con Dios, déjame decirle, estamos pasando una situación con mi esposa en aquellos tiempos, cuando empecé a caminar el camino de Dios. No quiero entrar en detalles, solamente quiero ponerlo como ejemplo, la cual nuestra relación no va tan buena, aún ya empezando a conocer a Dios. Y entonces Dios me muestra ese encuentro con Él, me permite tener ese encuentro con Él, porque supe unas situaciones más agraviantes, la cual la relación era de mi esposa conmigo. Y yo le dije a Él, Señor, porque ya estaba empezando a conocer a Dios, y yo le dije a Él, Señor, si tú no me ayudas, yo no sé qué va a ser de mí. Cuando sucede de esa manera, yo ni siquiera sabía dónde estaban los versículos ni nada, porque estaba comenzando a conocer a Dios, a tener ese encuentro con Dios. Cuando abro, Él me lleva la palabra de Dios sin buscarlo, me lleva y me habla claramente. Al instante llega una paz en mi vida. Al instante empieza a ser Dios, usar su poder para conmigo. Empecé a ver la gloria de Dios. Cuando me empieza a hablar, quebrantado al suelo, Señor, perdóname porque no te conocía. En ese momento, mi vida empezó a tomar un cambio. Empezó a transformarse. Porque tuve un encuentro con Él. Y ya empezaba yo a caminar en obediencia a Dios. Y Él me empieza a mostrar su poder. Amén. Gloria a Dios. Reconocí que era el Altísimo Él, porque no lo había conocido antes. Me empieza a mostrar su poder. Pasan los días, sucede, no estaba mi esposa, estaba en México. Mi hijo Joseph, que tenía la edad aproximadamente de 5 o 6 años, aproximadamente, era un niño todavía. Se enferma ese niño durante ese tiempo de ausencia de mi esposa. Vine a la casa, aquel tiempo no conocía a Dios, el poder de Él. Le empecé a dar Tylenol, porque lo toqué, no sabía lo que tenía. Nos acostamos.
A la medianoche, después de la medianoche, Dios me revela que leyera el libro de Mateo 10. ¿Quiere que me acompañe? ¿Me acompañan, por favor? Libro de Mateo 10, 1. Gloria sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Santo. Alabe a Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Alabemos a Cristo, hermanos. Demos una palma a Cristo de la gloria, hermanos. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Cuando usted va a tener un encuentro ya, usted nadie lo va a parar, nadie le va a cerrar los labios de la boca, porque ya tiene un encuentro, ha tenido esa relación ya con Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén, gloria a Dios. Me dijo ese versículo. Y entonces, lo primero que hice, toqué a mi hijo. ¿Alguna vez usted ha echado agua en un recipiente caliente o un comal, algo así caliente? ¿Qué hace el agua? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está demasiado caliente. Cuando despierto, toco a mi hijo, así estaba, ardiendo de calentura. Cuando me muestra esto, y le dije a mi hijo, párate, lee, vamos a leer la Biblia. Sí, se paró como si nada, y le di su Biblia, y me dice, ¿dónde? Donde tú quieras. Al abrir, sin buscar, no sabíamos, porque éramos nuevos. Al abrir la Biblia, abre Mateo 10, me quedo sorprendido del poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Me quedo sorprendido. Y como yo estaba comenzando a conocer a Dios, había una incredulidad en mí todavía. Agarro mi Biblia sin buscarlo y abro otra vez. Aparece Mateo 10. Miré el poder de Dios. Pero cuando más leía la palabra, cuando acabé de leer este versículo, mi corazón se quebrantó tanto. Y empiezo a imponer la mano. Empiezo con mi poca oración que tenía, llorándole a mi Dios, Señor, si ten misericordia de él, tú tienes poder para sanarlo. Y nos acostamos. Al otro día no había ningún problema. Me mostró el poder de él, el poder que él tenía para hacer las cosas que aún no lo sabía yo. Por eso es tan maravilloso Dios. Al tener ese encuentro, Él nos revela tantas cosas. Miré el poder y miré la gloria de Él. Amén, gloria a Dios. Siendo manifestada en ese momento. Y entonces, ¿qué sucede en mi vida? Cada día me enseñaba más cosas, miraba la gloria de Él. Empecé a hablar ya de Dios. Aún sin todavía saber nada, empecé a hablar de Dios. Porque ya tuve un encuentro. ¿Qué sucede con Pablo? Si continuamos la historia de Pablo, empieza a llevar el mensaje. Mismo Dios dice, porque este para mí es un vaso útil, un instrumento que lleve mi palabra. Dios, la palabra de Dios. Amén. Tener un encuentro con Dios es algo hermoso. Es algo precioso. No hay un valor que pueda poner el hombre. Porque es alguien especial.
¿Cuándo viene la transformación? Cuando empieza a entender quién es Él. Empieza a hacer algo en mi vida, en mi ser. Empieza a ver esa diferencia. Hay un canto que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, empieza. ¿Cuál es la transformación? Antes cantaba rancheras que me herían como hay noche de la vigilia. Aquellos que cuando no conocíamos a Dios decía esa canción: diciembre me gustó para que te vayas. ¿Cuál transformación? No había una transformación, había una destrucción en mi vida. Pero cuando viene Dios a mi ser, viene a hacer una transformación. Ahora mis labios, ahora mi ser, sale una adoración a mi Señor. Ahora yo no me quedo callado. Ahora yo doy el mensaje al que Dios me pone enfrente. Amén, gloria a Dios. De una palabra a Cristo la gloria, hermanos, porque es para Él la gloria, la adoración y la alabanza. Había una vez un hermano, lo encontré en autopartes. Sucede que él ya estaba caminando. No sé si ya estaba el ministerio del pastorado, aún todavía no, pero no recuerdo. Y yo estaba comenzando a conocer, porque Dios había hecho algo en mi vida. Ya no sé, esa persona que creía lo que miraba, sino lo que Dios me decía. Iba creyendo, iba transformando a Dios. Y un día que le digo a él: hermano, algo sucedió, algo pasó acerca de si le hablábamos de Dios a la gente. No, hermano, no. Tiene que esperar que Dios le ponga. Hermano, no es cuando yo paso enfrente con una persona, a todo yo le hablaba de Dios. No, hermano, está mal. No. Cuando viene una transformación en su corazón, nadie lo calla. Porque anda testificando. Así Pablo, donde quiera iba, diferentes aldeas, pueblos, testificando de un Cristo de poder. Gloria a Dios. Dios no le pueden callar a uno. Amén, gloria a Dios. Así es cuando viene a tener un encuentro uno. ¿Sabe por qué? Porque Dios empieza a llenar su ser, lo de Él. Gloria a Dios. Vamos a ir, ¿qué libro? Libro de San Juan 11:40. ¿Qué dice el libro de San Juan 11:40? Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir al 41. Amén, gloria a Dios. No, 40. Vamos a rezar 38, perdón. Dice: Amén. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Cuando hay un encuentro con Dios, Dios nos muestra su poder y miramos la gloria de Él. Como este varón, ya estando muerto, ya hedía, ya olía. Cuando miramos aquí concluye, hay varias cosas se juntan: el poder, la gloria de Dios. Empieza a mostrar el poder de Dios y mira la gloria, significa
Él mismo haciendo lo imposible posible. Sí. Amén, gloria a Dios. Y empieza a Marta a creerle a Dios. Y así nosotros, ¿cuántos nosotros ya ha mirado ya tenido un encuentro con Dios? Si usted no ha tenido un encuentro todavía con Dios, hoy ese día pueda tener un encuentro con Él. ¿Sabe qué dice Él? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme.